Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca de diferentes métodos anticonceptivos, pero me voy a enfocar un poco en la explicación de cómo es que funcionan los anticonceptivos hormonales. Me disculpo un poco por el audio porque no sé qué pasa con mi computadora, que no detecta muchos micrófonos, ni manos libres, ni cosas por el estilo. Y la interfaz de audio que estoy utilizando está modificando mi voz, me oigo muy extraño. Debería de oírme tal vez un poco más grave, pero es muy complicado estar haciendo la voz toda gruesa para poder explicar algo. Entonces, ay Dios, no voy a poder hacer eso, pero bueno, lo importante aquí es que entiendan que el tema de anticonceptivos tiene un poco que ver con todos los temas de reproducción. Siempre es importante saber qué se tiene. Entonces, si ustedes se enfocan un poco en esa pregunta de qué tengo, pues ya sea que sean hombres o mujeres van a tener diferente tipo de órganos sexuales. Una vez que conocen qué tienen, y para eso yo les hice unos videos de explicación de diferentes estructuras y tanto internas como externas de cada uno de los sistemas reproductores de hombres o de mujeres, pues ya saben qué tienen, ya sé qué tengo. Después, cómo puedo, de qué se puede enfermar eso que tengo, y entonces es el tema también siguiente que se trató en un video acerca de diferentes enfermedades o infecciones de transmisión sexual, las llamadas ETS, en el caso de que se haya desarrollado la enfermedad. Pues ahí ya está la presentación para saber de qué se puede enfermar eso que tengo. Y la última parte es cómo puedo cuidar eso que tengo para no enfermarme, pero también cómo puedo evitar tener aparte de enfermarme, de controlar o más o menos planificar mi vida sexual. En este caso, este video va a hablar acerca de este tipo de situaciones, pero lo voy a enfocar un poco más en las hormonas esteroides. Son hormonas esteroides porque tienen unos enlaces éster por ahí metidos, pero al final de cuentas, todas esas hormonas esteroides, pues básicamente son hormonas muy parecidas a la testosterona en el caso de los hombres, a la progesterona y a los diferentes tipos de estrógenos que tienen las mujeres. Y les voy a hablar un poquito acerca de la historia en general de estos anticonceptivos hormonales, pero les voy a hacer también un recorrido acerca o por los diferentes tipos de métodos anticonceptivos que existen. Pero como antecedente, es importante entender que estas hormonas esteroides o estos mensajeros químicos que tiene el cuerpo se van a transmitir a partir de salir de un tipo de células muy específicas que forman unas estructuras o unos mini órganos, digámoslo así, o unos tejidos muy especializados que producen a estos mensajeros químicos. Esas células especializadas que forman esos tejidos especializados se llaman glándulas. Y las glándulas liberan las hormonas por vía sanguínea para que recorran todo el cuerpo. En el caso de las hormonas sexuales, los ovarios, que están en el área genital, producen a la progesterona y a los estrógenos en diferentes momentos, a partir de las estructuras que ya se revisaron en momentos anteriores, pero estos estrógenos salen hacia el torrente sanguíneo y empiezan a viajar por todo el cuerpo, y todo el cuerpo tiene receptores, por ejemplo, a progesterona y a estos estrógenos. Estos receptores varían en cada uno de los órganos y se encargan eventualmente, al recibir la señal de que esta hormona ya está en sangre, pues van a recibir la señal de empezar con los cambios sexuales secundarios, con empezar con una serie de cambios en caso de que hubiese o no un embarazo, de regular toda esta parte del ciclo menstrual. De eso también se habló en otro video. Pero pues obviamente la hormona tiene un alcance a nivel de todo el cuerpo. Nosotros tenemos hormonas de todo tipo. Y bueno, las hormonas esteroides básicamente tienen la estructura que estoy señalando aquí con el puntero del mouse. Son 3 anillos que tienen 6 carbonos unidos entre sí y un cuarto anillo que tiene 5 carbonos. A esta estructura se le conoce como núcleo químico básico. La palabra para poder, digamos, pronunciar esta estructura química básica es el ciclopentano peridrofenantreno. No es trabalenguas, tampoco es tan difícil de pronunciar una vez que lo practicaron, pero este tipo de hormonas esteroides están basadas en una grasa o en una grasa natural que tenemos todos en nuestro cuerpo, pero esa grasa básicamente se va a estar trabajando o se va a estar procesando dentro de los ovarios, de los testículos y de las glándulas adrenales. En este sentido, ahorita voy a llegar un poquito a la parte cómo se hacen esas modificaciones. No les voy a explicar paso por paso, pero
más o menos van a darse cuenta de unas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas hormonas? Pues regulan un montón de procesos biológicos. Lo que yo les comentaba, el dimorfismo sexual es básicamente toda esa serie de cambios sexuales secundarios. Pero estas hormonas también tienen una función reproductiva. Dependiendo de cómo se encuentre la secreción de hormonas en la sangre, es el momento en el que puede haber mayor fertilidad o menor fertilidad para poder lograr un embarazo. Y en algunos casos, por ejemplo en el caso de los hombres, esta testosterona también ayuda como una respuesta al estrés y básicamente es lo que hace que los hombres se pongan, junto con la adrenalina y otra serie de sustancias químicas que se liberan en el cuerpo, pues empiezan a responder de forma un poco más agresiva, que en este caso que algunas mujeres que pueden estar en una situación de estrés similar. Las hormonas esteroides entonces que interesan para estos temas son los estrógenos y las progestinas. Las progestinas son todas aquellas hormonas que se parecen a la progesterona. Los andrógenos pues son el equivalente pero para el hombre, que son como la testosterona. Los glucocorticoides y los mineralocorticoides son otro tipo de sustancias que también están dentro de la sangre y que también tienen un papel fundamental, pero no nos vamos a enfocar en esos en esta presentación. ¿Qué es lo que va a pasar con todas estas hormonas? Pues como les dije, se produce dentro de una glándula y de esta glándula van a llegar a todo el cuerpo para que unas antenitas especiales que se llaman receptores específicos puedan recibirlas y captar esa señal que está mandando el cuerpo. En alguna clase, cuando yo les hablé de célula, les dije que todas las células tienen proteínas que funcionan como antenas receptoras de señales y les dije que ustedes podrían pensar en un sistema de televisión, a lo mejor no por cable, pero sí un poco de estos satelitales o de transmisión por antena, como las antenas de Sky, de Dish, de BTV y de otro tipo de cosas, antenas de diferentes colores que reciben diferentes señales. Pues estos receptores específicos funcionan igual en la célula, reciben diferente tipo de señales dependiendo de la hormona y va a haber receptores para progesterona en algunas células, receptores para estrógeno en esas mismas células, es una antena o dos antenas diferentes. En el caso de los hombres va a ser receptores para testosterona. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues van a regular la expresión de genes de manera positiva o negativa. ¿Qué significa esto? Que si no todos nosotros tenemos los genes de nuestro papá y de nuestra mamá, pero en nuestros cromosomas sexuales tenemos las indicaciones para desarrollar ciertas características. Si se tiene testosterona, entonces los genes que van a activar el crecimiento del vello facial, del vello corporal se van a activar, pero en el caso de las mujeres que no que tienen a la progesterona va a decir, no, espérate, no prendas este gen, y la mujer no tiene vello facial ni tiene vello corporal como lo tiene el hombre. ¿A qué se refiere todo esto? Pues que eventualmente también pues va a ayudar a los cambios sexuales secundarios. Y este tipo de hormonas también se los llegué a comentar cuando hablamos acerca del ciclo menstrual, y eso les dije que está en un video. Se usan como, aquí puse las siglas en inglés, pero las siglas en español serían como terapia de reemplazo hormonal, TRH o HRT por siglas en inglés, y esto ayuda a reducir síntomas de la menopausia. ¿Por qué pasa esto? Porque en la menopausia se pierden pues se pierde la producción de óvulos, ya no existen los folículos y los cuerpos lúteos que empiezan a producir las diferentes hormonas, y empieza a haber una baja en las hormonas sexuales femeninas, y con las hormonas anticonceptivas o estas hormonas esteroides se puede compensar, pero también, bueno, eventualmente se descubrió que actúan como anticonceptivos. Ahora bien, ¿qué es lo que está en esta imagen? Es lo que yo les comentaba. En la parte superior ustedes tienen aquí al colesterol. El colesterol tiene la misma estructura de base de las hormonas esteroides, pero va cambiando dependiendo. El colesterol es una grasa, digamos, no es un lípido, pero es una grasa de otro tipo que ayuda en el interior de los vasos sanguíneos a hacer un tipo de lubricación, pero también ayuda a la formación de hormonas esteroides. El colesterol tiene esta ramita en la parte superior que tiene una serie de carbonos con unas propiedades como específicas. Esto se va a transformar, y este grupo OH, grupo alcohol que está en esta esquina del colesterol, va a cambiar por un grupo cetona. De ahí el colesterol tiene la terminación ol porque tiene este alcohol aquí, pero cuando cambia a acetona va a tener una terminación ona, y obviamente va a cambiar todo. Esta ramita que estaba en la parte superior va a cambiar por esta otra, y entonces aquí
en este recuadro que está aquí, bueno, no recuadro, bueno, sí, ya lo puse aquí, ustedes tienen la progesterona, que es la hormona sexual femenina. Pero la progesterona puede ir cambiando en diferentes formas a partir de pasar por el hígado, a partir de una serie de procesos metabólicos. Y al cambiar por esos procesos metabólicos, lo que está cambiando puede ser simplemente la adición de un grupo, por ejemplo aquí 1H con respecto al de acá que no lo tiene, o puede haber otros cambios diferentes en estas sustancias químicas, pero todas estas sustancias químicas intermedias van a recibir el nombre de metabolitos porque se están metabolizando. Y también a partir del colesterol que produjo la progesterona y que va pasando por una serie de metabolitos, pues eventualmente llegamos a la parte inferior donde tenemos a la testosterona. Si ustedes revisan a la testosterona contra la progesterona, lo único que básicamente está cambiando en esta hormona es esta ramita que teníamos en la parte superior. Aquí ya solamente tenemos un grupo OH y acá teníamos este grupo cetona también. Y también como tal, ¿por qué se pone azul? Bueno, no sé. Podríamos generar al estradiol. El estradiol es otra hormona sexual diferente que también tiene variaciones con respecto a la progesterona y a la testosterona y obviamente con respecto al colesterol. ¿Por qué estoy haciendo hincapié un poquito en esto? Porque muchas personas piensan que el colesterol es una grasa mala, que no lo debemos de tener en el cuerpo, pero es una cosa muy importante porque puede regular muchísimo toda nuestra serie de procesos metabólicos y hormonales. Algo bastante importante es que obviamente sí, en exceso va a hacer daño, todo en exceso va a hacer daño, pero regresando a los temas de anticoncepción, ¿qué es la anticoncepción como tal? Pues es evitar durante un tiempo que alguien pueda embarazarse y después esa situación de no embarazo puede ser reversible para ahora sí quiero poder embarazarme. Entonces, a este tipo de procesos en los que se interrumpe la posibilidad de embarazo, se puede interrumpir de muchas maneras. Hay métodos de diferente tipo, pero el asunto de la anticoncepción es, por un momento o por un tiempo, yo no quiero tener un embarazo y después puedo volver a desearlo, aunque en algún momento de mi vida yo no lo haya querido. Y a toda la serie de sustancias, de métodos que se usan para prevenir esto se les conoce como anticonceptivos. En algunos lugares se les dice contraceptivos, pero esa es una palabra que está realmente como en desuso aquí en el caso de México. Pero entonces estas sustancias o estas barreras que pueden ser físicas o químicas van a evitar que alguien se embarace y bueno, que una pareja fértil pueda llevar a cabo un embarazo. ¿Y de qué manera existen estos mecanismos? Pues algunos pueden evitar que haya ovulación, otros pueden hacer que en el interior de la trompa de falopio existen una serie de como de microvellosidades que ayudan y de movimientos que ayudan a que se haga una corriente interna de fluido para que el óvulo se expulse, bueno, llegue hacia el útero y eventualmente si no hay una fecundación se expulse. Como en algún momento les comenté, el óvulo debe de ser fecundado en el primer tercio de la trompa de falopio, muy cerca de las fimbrias, para que los procesos de cambio químico hagan que llegando al útero pueda pegarse como una pelotita de velcro a una pared del útero. Pero ¿qué pasaría si esta corriente que lleva el óvulo, que puede haber estado fecundado, lo lleva más rápido? Pues que no van a haber los cambios químicos suficientes en el tiempo necesario y el producto no se va a pegar en las paredes del óvulo porque no tiene las características químicas necesarias y eventualmente se puede despegar. También estos anticonceptivos pueden acelerar las condiciones metabólicas del endometrio. ¿Qué significa? Que el endometrio puede desarrollarse y esto no necesariamente es malo, pero hay mujeres que pueden tener una deficiencia en el endometrio y puede hacer que crezca mejor, pero si ya crecía bien puede hacer que crezca diferente, un poco más acelerado y eventualmente ya tampoco tenga las condiciones químicas para recibir un producto. También algunos anticonceptivos tienen el efecto blastotóxico. Blasto quiere o hace referencia al blastocito, que es pues una de las primeras etapas de desarrollo del embrión. Entonces el efecto blastotóxico significa que va a ser una especie de veneno que va a acabar con las células que están formando, bueno, que todavía no lo forman como tal, pero que eventualmente formarían al embrión. Y también puede haber modificación en las características bioquímicas y físico-químicas del moco cervical.
ese moco cervical debe de tener una fluidez específica, una forma más o menos líquida, pero también pueden provocar que esto se vuelva más espeso, que evite que el óvulo pueda ser trasladado o que los espermatozoides puedan eventualmente nadar hacia el óvulo. Y bueno, básicamente son como las formas en que funcionan algunos de los métodos. En esta imagen que tengo aquí existen varios métodos anticonceptivos, algunos pueden ustedes conocerlos, otros no, pero aquí en la parte inferior están condones de diferente color, que también podrían ser de diferentes sabores. Esto que está aquí es un condón femenino, consta de un anillo grande y de un anillo pequeño que se va a introducir hasta el interior y el fondo de la vagina, y está hecho de un material que no es látex. Los condones masculinos son de látex. Pensando un poquito en otro tipo de métodos anticonceptivos, aquí esta barra que está aquí es lo que ayuda a colocar a un dispositivo intrauterino, que a veces le llaman la T de cobre. No todos los dispositivos intrauterinos son ahora de cobre, en el pasado sí lo eran. Puede haber óvulos para tener algún espermicida, puede haber pastillas anticonceptivas. La gran mayoría de las pastillas anticonceptivas tienen en total un número de 21 pastillas y diferentes fármacos que están sustituyendo a la progesterona y a los estrógenos, y ahorita voy a explicar esa parte. Pueden tener un diafragma, pueden tener cremas vaginales, pero son como una especie de imagen que está retomando varios de los métodos anticonceptivos. Hay inyecciones anticonceptivas. Ahora bien, ¿qué pasa con los diferentes procedimientos? Hay métodos naturales, que también ahorita los voy a comentar, los llamados dispositivos intrauterinos como los que les comenté, anticonceptivos de acción local que pueden ser espumas, geles, cremas, métodos quirúrgicos, se realiza una operación para poder evitar que los espermatozoides salgan por el conducto deferente y lleguen hasta la uretra y eventualmente creen una fecundación, o que el óvulo viaje hacia el útero. Y también están los hormonales. En general, ¿cómo se mide la eficiencia? Pues es la capacidad de evitar algún embarazo, y esto mismo funciona para muchos medicamentos, en general no nada más anticonceptivos. ¿Qué significa? Que se trata de sacar una estadística en la que se dice, si una mujer tiene una cantidad de ciclos y yo quiero evitar que haya embarazo durante un número determinado de ciclos, pues tengo que ver cuántos ciclos van a fallar pensando en que hubiera 100 años mujer, pero para eso van a tomar a 100 mujeres durante un año. Entonces, si toman a 100 mujeres durante un año, van a tomar 12 ciclos por cada mujer, pensando en que tengan una duración de un mes sus ciclos menstruales. Por 100 mujeres van a ser 1200 ciclos de revisión. Pero, obviamente, llegan a haber fallos, y entonces esa tasa de fallos habla de cuántas mujeres de esos 1200 ciclos se embarazaron, o bueno, si se cumplieron o no los 1200 ciclos, y cuántos meses estuvieron expuestas a embarazarse, es decir, cuántos meses estas mujeres tuvieron relaciones sexuales, y dentro de esos meses en cuántos, digamos, que pudo haber fallado el método anticonceptivo. Eventualmente la eficacia va a dar un número, que en este caso en la parte inferior, en esta diapositiva, ¿no? ¿Cómo quito eso? Eventualmente en esta diapositiva habla acerca de la ducha, que digamos que va a fallar en 31 mujeres de cada 100. La ducha significa tuve relaciones sexuales, voy y me lavo con agua o con alguna sustancia que sea más o menos líquida, pero pues eventualmente los espermatozoides y el moco o el flujo vaginal, el moco cervical, cambian, se vuelven un poco más ligeros y los espermatozoides pueden llegar. De cada 100 mujeres que los prueban, 31 pueden quedar embarazadas. En el caso del ritmo, el método del ritmo significa me voy a esperar a ciertos días del ciclo, a que existan ciertas condiciones que ya les explicaría un médico, pero ese médico les ayudará a explicar los días seguros. Pero también de cada 100, 24 se pueden embarazar. Hay una eficacia muy baja, ¿no? Esos son los métodos naturales. El método del receso pues puede eventualmente también ser tal vez un poquito mejor. Me espero durante todo este tiempo y no me arriesgo. Pero también, pues obviamente no siempre eso funciona, porque no todas las mujeres tienen los ciclos menstruales regulares o desconocen los puntos de ovulación, por ejemplo. Y actualmente hay aplicaciones para teléfonos celulares que más o menos las mujeres pueden ir indicando una serie de síntomas y les van diciendo aproximaciones de los días en los que podría haber un mayor riesgo de embarazo. No significa que en los demás días no haya riesgo, simplemente es un mayor riesgo o un menor riesgo. Las barreras químicas que están por encima de esto
Las barreras químicas, que pueden ser las espumas o los geles, pues tienen una eficacia también muy baja. El condón, si se usa adecuadamente, tiene una eficacia muy alta, pero la gran mayoría de las personas no sabe colocarlo. Tienen unas especificaciones y para eso en general se toman talleres, porque sí hay detalles que pueden provocar que el condón se rompa, que el condón no esté bien colocado, que el condón se salga, que falle, y entonces 14 mujeres podrían embarazarse a partir de un condón no completamente bien usado. En caso de que se realice bien la colocación, pues el porcentaje ya disminuye muchísimo. Luego, los diafragmas o tapones cervicales, esos diafragmas son como una especie de, voy a llamarlo así, de taparrosca o de corcholata que se pone al final de la vagina para que no lleguen a pasar los espermatozoides hacia el útero, pero los espermatozoides encuentran el camino para llegar. También tiene una eficacia muy baja, de 12. Los dispositivos intrauterinos modifican la calidad interna, el pH interno del líquido intrauterino, y esto eventualmente puede hacer que los espermatozoides mueran o que el embrión muera o que no se pueda llevar a cabo la fecundación por las condiciones químicas internas del útero. La píldora anticonceptiva tiene ya una eficacia muy grande. Digamos que no significa que una tercera parte de una mujer se vaya a embarazar, significa que esto tendría que ver una tercera parte de mujer de cada 100, no. Si yo lo multiplico por 3 para tener a una mujer completa, ya va a ser una mujer de cada 300 podría embarazarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de los anticonceptivos deben de tomarse de forma constante, de las píldoras anticonceptivas, y es muy fácil que por cuestiones de tiempo, de que me quedé dormida, de que se me olvidó, se van tomando las pastillas en diferentes horarios, y en ese sentido, pues la rigurosidad sí es importante para que la eficacia sea mucho mayor. Y aquí dice esterilización, pero es una palabra como, digamos, como muy extraña. En el caso de los hombres, ese tipo de esterilización es cortar los conductos deferentes para que los espermatozoides no puedan salir, y a eso se le llama vasectomía. Y en el caso de la mujer le llaman ligadura de trompas, pero la ligadura de trompas se le llama salpingoclasia. También digamos que es un proceso en el que el óvulo ya no puede viajar hacia el útero. Eso ya requieren un especialista médico para poder realizarlos. Ahora bien, respecto a los métodos naturales, no se necesitan cosas externas al cuerpo. Los métodos más comunes son el coitus interruptus, o sea, se está teniendo la relación sexual y antes de que el hombre sienta que va a eyacular, entonces digamos que se retira del interior de la vagina de la mujer y eyacula en el exterior. Pero eso es muy ineficiente, porque a lo largo de toda la relación sexual pues llegan a salir algunas pequeñas muestras de líquido seminal. Algunas personas, no sé por qué lo llaman líquido preeyaculatorio o líquido preseminal, también le llegan a decir. Eso se me hace muy extraño en cuanto al nombre, pero bueno. Eventualmente una cantidad muy pequeña de espermatozoides puede llegar, porque pues existen miles de millones de espermatozoides en algunas muestras. Otras muestras son no tan llenas de espermatozoides, son un poco menos abundantes, pero pues eventualmente pueden llegar. La abstinencia sexual pues se aguantan, ¿no? Y la temperatura, que tiene que ver mucho con estos métodos del ritmo o de Billings, por ejemplo, que se parece mucho también a eso. En cuanto a los dispositivos intrauterinos, los primeros dispositivos intrauterinos, pues se empezaron a probar en el siglo XVIII. Hace muchísimos años empezaron a colocar sustancias en el cuerpo de las mujeres para ver qué podía pasar. Actualmente son de plástico, ya no son metálicos, pero pues tienen una sal que ayuda a que el interior del útero cambie su pH. Esta sal por lo general es ese sulfato de bario y tienen muchas formas. Lo que yo coloqué en esa imagen, no me percaté, pero lo acabo de ver ahorita. La imagen está de cabeza. Esta que está aquí en el centro es la llamada T de cobre. Bueno, no es de cobre, ya les dije, es de plástico, pero es una T. Y estos hilitos que están aquí, todos esos hilitos apuntan hacia afuera. Normalmente salen del cérvix para que cuando el médico tenga que hacer la revisión de la posición de este dispositivo, pueda manipular a partir de estos cordoncitos o de estos hilitos ese dispositivo. Y los dispositivos no duran mucho tiempo funcionales, se tienen que estar monitoreando, revisar su posición, retirarlos, poner otros nuevos, y también pueden llegar a crear una serie de problemas por el tiempo que se están usando. Los de acción local
pues este era el diafragma que les decía con un espermicida, el condón femenino que evita que los espermatozoides lleguen. El condón femenino es un poco más caro que los masculinos y se dice que se puede utilizar a lo largo de todo el día, es decir, la mujer puede colocarlo en la mañana y ver a su pareja durante la tarde o durante la noche, y puede ser utilizado de manera como frecuente a lo largo del día, es decir, se lo coloca en la mañana y se lo tiene que retirar en la noche, pero para evitar daños en el condón se tiene que utilizar un lubricante también a base de agua. Los condones masculinos son de un solo uso, no se pueden estar reutilizando, pero también los pueden conseguir de manera pues bastante más económica. Y voy a decirles más o menos que, por ejemplo, las cajas de condones masculinos son gratuitas en muchos centros de salud. Les pueden dar tiras de 3, de 6, de 2, eso va a variar dependiendo del centro de salud, pero si ustedes llegaran a comprar va a depender del tipo de marca, pero por lo general un paquete de condones puede tener 3 condones masculinos, y el equivalente del costo del condón femenino es aproximadamente 3 o 4 veces la caja de condones masculinos, es un poco más caro. Ese femenino no sé si lo entreguen en centros de salud, yo me imagino que no. Pero bueno, los métodos quirúrgicos, y cambiando a esto, la salpingoclasia o la ligadura de trompas que les había yo comentado, hace un corte en la trompa y se le hacen unos nudos para eventualmente evitar que los ovocitos o que los óvulos lleguen a pasar hacia el útero. Esta salpingoclasia o ligadura, o la sección en el caso de que se haya cortado, puede eventualmente llegar a ser reversible, no es completamente irreversible. Se han dado casos en que las mujeres pueden volverse a embarazar porque se creó un sistema de cicatrización y el cuerpo se pudo recuperar. Lo mismo pasa con el corte de los conductos deferentes, en el caso de los hombres, que se conoce como vasectomía. Esto eventualmente también podría ser reversible, pero los testículos que producen a los espermatozoides hacen que estos maduren en el epidídimo y eventualmente ya no salen, se reabsorben dentro del cuerpo. No van a explotar, no se van a morir, no les va a pasar nada si ustedes prueban una vasectomía. Y en cuanto a los hormonales, como tal, a los anticonceptivos hormonales, para ya llegar a la parte importante, se empezaron a estudiar hasta principios del siglo XX. Ludwig Haberland, esta persona que está aquí en primer lugar, se le ocurrió que las hormonas sexuales también podrían servir para procesos de anticoncepción y lo empezó a probar en conejos en 1920. Es más o menos la fecha en la que tal vez algunos de sus abuelitos o bisabuelitos hayan nacido. Obviamente no significa que en esa época ya estaban los anticonceptivos. Más adelante, un doctor que se apellidaba Sturgis demostró que se podía inhibir la ovulación al administrar estrógenos, y esto fue para 1940, pero en los conejos lo que se utilizó era el cuerpo lúteo que ya se había formado después de la ovulación, y se estuvo experimentando con esto y se vio que el aumento de la administración de estrógenos hacía que ya no hubiera ovulación, que se interrumpiera esta, pero fue 20 años después. Y para los años 50 del siglo XX empezaron a ver cómo se podían formar estas hormonas de forma sintética, y ya se los comenté, a partir del colesterol empiezan a modificarse a diferentes metabolitos para producir sustancias que parecían progesterona, a eso se le llama progestágenos, y sustancias que parecen estrógenos, y eventualmente son muy parecidos, ¿no? Tienen unas estructuras muy similares en cuanto a su química. Antes de que se llegara a 1960, Aldous Huxley, y esto lo tengo en la parte inferior, Aldous Huxley es el escritor famoso que escribió Un Mundo Feliz. El libro de Un Mundo Feliz lo escribió por ahí del año de 1920 y tantos, o 30. En este libro de Un Mundo Feliz, él habla de que los seres humanos empiezan a tener una vida sexual más abierta, en la que nadie le pertenece a nadie, ya no existen parejas, y las mujeres realizan ejercicios sexuales para evitar embarazarse. Pero más o menos 20 a 30 años después, escribió otro libro, este es un ensayo que se llama El regreso a un mundo feliz. Y en ese ensayo, Aldous Huxley, empieza a hablar de un montón de asuntos respecto al aumento de la población y de qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones. Está habiendo un aumento muy grande en la población del mundo, y él eventualmente dice que, así como él habló en su libro de 20 años atrás, él siente que debería de haber
o que ya se estaba estudiando o algo supo, alguna sustancia química que viniera en una forma de píldora que pudiera ser administrada a las personas para no embarazarse y que esto pudiera disminuir esa explosión demográfica de aquel entonces. Entonces, cuando la gente leyó el libro del Regreso a un Mundo Feliz, dijo, mira, Aldous Huxley está hablando de una cosa a la que le llama la píldora. Y se empezó a regar la voz por todo el mundo acerca de una sustancia que podría evitar que las mujeres se embarazaran y que venía en forma de píldora. Ese nombre de la píldora se lo puso este escritor cuando aún no se vendía ninguna píldora. La primera píldora se vendió unos años después para regulación menstrual, que es parte de lo de las terapias hormonales que les había yo comentado al inicio de este video. Y para 1960, o sea, varios años después de Huxley, sale a la venta el primer anticonceptivo oral combinado. Se le llama combinado porque tiene una sustancia que simula a la progesterona, que en este caso es el mestranol, y la sustancia que simula a un estrógeno, que es el etinodiol. El 150 es la dosificación en cuanto a miligramos y bueno, eventualmente ese medicamento se llamó Enovid. Los anticonceptivos fueron cambiando con el paso de los años. Esto hizo que a partir de que salieron las primeras versiones, pues hubo observación de cuáles eran los efectos en las mujeres y se dieron cuenta que las primeras versiones tenían dosis muy altas de estrógenos y podía crear un montón de problemas en las mujeres, problemas de náuseas, problemas de sentirse bastante mal, de cólicos. Algunas mujeres llegaron a perder las piernas porque algunos anticonceptivos de esa primera generación provocaban que la sangre se espesara y se formaban coágulos en la sangre, y esos coágulos eventualmente se atoraban en una de las venas de la pierna derecha, por ejemplo, de retorno venoso, y tenían que amputarles la pierna. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que esto era provocado por estos estrógenos y progestágenos de primera generación y empezaron a disminuir las dosis. Entonces, al disminuir las dosis también disminuyeron muchos de los efectos. Actualmente ya hay una regulación muchísimo más fuerte respecto a eso y las dosis actuales ya son diferentes. Para la segunda generación se utilizó el levonorgestrel. El levonorgestrel es un progestágeno, una sustancia parecida a la progesterona, que es de segunda generación. Y había variantes, por ejemplo el desogestrel y el norgestimato, que eran de esa misma segunda generación. Actualmente todavía se llegan a tener pastillas de emergencia, se llaman, con el levonorgestrel, porque se conocen bien los efectos secundarios que puede tener, pero ya no tiene los problemas idénticos a los que tenía la primera generación de los progestágenos y estrógenos. Entonces, luego vino una tercera generación donde ya está el gestodeno y el dinogesta. Esta tercera generación ya es para por ahí de 1980 o 90. Estas fueron cambiando, pero todos estos anticonceptivos hormonales deben de tener un agente que simula al estrógeno, que por lo general es etinilestradiol, y una progestina, que puede ser levonorgestrel, desorgestrel, norgestimato, gestodeno, dinogest, y ya hay un montón de químicos más que son variantes de la misma estructura base de todas estas hormonas esteroides, pero las dosis actuales de cualquier pastilla anticonceptiva son más o menos del 1% de lo que fueron las originales, es decir, están teniendo una dosificación muy pequeña, pero tienen un efecto mucho más fuerte. Y esto nada más es un comparativo para que ustedes vean la diferencia entre diferentes de estas progestágenos. Aquí está el dinogest, el norgestimato y el desorgestrel, que son básicamente la misma estructura de 3 anillos de 6 más el de 5, y aquí está el levonorgestrel y el gestodeno. El levonorgestrel tiene exactamente la misma forma que el gestodeno, a excepción de un doble enlace que en el levonorgestrel no está en el carbono 15 ni 16 y en el gestodeno sí. Ese simple doble enlace hace que este fármaco se vuelva de tercera generación y tenga un efecto diferente a se metaboliza diferente dentro del hígado. Y bueno, ¿qué pasa con las presentaciones? Les decía que actualmente las pastillas del día siguiente, o las presentaciones de anticonceptivos pueden venir de forma solo con el progestágeno o combinados. Y aquí hay algunos nombres simplemente que se pueden encontrar en farmacias. La Post-Day, que es la píldora de emergencia, contiene levonorgestrel, pero pues ya lo tienen combinado. Trifásico es un concepto que se empezó a utilizar hacia los años de 1990, en el que
se le pone diferente dosis de la hormona a cada una de las pastillas y esas pastillas deben de ser tomadas en la numeración específica del día que trae la cajita. En las otras cajas que no son trifásicas, que son normales, se pueden tomar la pastilla 1, 2, 3 y van a tener 21 pastillas y algunas cajitas no vienen con numeración. Pensando un poquito en las que no son de levonorgestrel, que son de desogestrel, pues son otros nombres, también hay trifásicos y también existen solos. Con gestodeno, este es muy común actualmente, el Minulet y el Ginovin son como los más comunes que se encuentran actualmente en el mercado, aparte el gestodeno y el levonorgestrel son comunes. Les digo, hay muchos otros fármacos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Cada fármaco es diferente porque su estructura química es diferente y cada metabolismo es diferente. Por lo tanto, al igual que cualquier medicamento, deben de visitar a un médico para que les prescriba algún anticonceptivo. Es muy probable que el anticonceptivo, y voy a suponer que tiene, no sé, Dinogest, le caiga bien a la mujer 1, pero a la mujer 2 le causa muchos estragos en su vida diaria. Entonces a esa mujer 2 no se le puede dar Dinogest. Algunos médicos pueden hacer estudios clínicos antes de mandar los primeros anticonceptivos, pero algunos médicos también, y esto es lo más fácil y es lo que más hacen, pueden decir: yo sé que este medicamento no causa tantos estragos hacia la mayoría de las mujeres, pruébalo. Si te sientes mal, te lo cambiamos por otro. Y una vez que se termina la cajita, puede ser que lo mantengan o que cambien por otro dependiendo de cuáles son los efectos que van sintiendo. Entonces, siempre el médico debe de determinar cuál va a ser la combinación y la dosificación y el tipo de uso que se le va a dar a esos anticonceptivos. No es lo mismo que sea un uso para regulación de terapia hormonal a que sea un uso de emergencia o a que sea simplemente un uso de anticoncepción general. Entonces, los efectos secundarios, como les dije, van a depender del tipo de fármaco. Entonces, bueno, pues básicamente de eso se trata el tema de anticonceptivos hormonales. La historia de ellos empieza a principios del siglo XX, termina, pues todavía no termina, siguen en desarrollo. Los anticonceptivos más antiguos, como el condón, como los diafragmas, como los dispositivos intrauterinos, ya pueden tener varios siglos y obviamente son mucho más económicos, pero ya saben que las eficacias pues van cambiando. Entonces, pues cualquier duda que tengan, cualquier cosa, comentario que quieran hacer aquí dentro del video lo pueden hacer, y también saben que pueden comunicarse conmigo por las otras vías que tenemos de comunicación, como los grupos de Telegram, el canal de Telegram, y pues espero que con esto se resuelvan varias de las dudas que presentaron. Que tengan buen día.